La familia envió a la hija fea como una broma, pero ella era lo que el apache siempre quiso. Alguien con un corazón tan puro que podía ver belleza donde otros solo veían cicatrices. En las tierras polvorientas de Nuevo México, donde el sol del verano de 1873 quemaba sin piedad y las familias rancheras medían su valor en ganado y apariencias, vivía una joven llamada Paloma. Tenía 19 años cuando su vida cambió para siempre, aunque en ese momento no lo sabía. Su rostro llevaba la marca de una enfermedad infantil que había dejado cicatrices profundas en sus mejillas, cicatrices que su propia familia nunca dejaba de recordarle que la hacían invisible para cualquier hombre decente. «Ningún hombre va a querer mirar esa cara en la almohada cada noche», decía su madrastra, doña Remedios, cada vez que Paloma pasaba cerca del espejo del salón principal. Las palabras caían como piedras sobre el corazón de la joven, pero ella había aprendido hacía mucho tiempo a mantener la cabeza baja y el corazón cerrado. Su padre, don Esteban Márquez, dueño de uno de los ranchos más prósperos de la región, simplemente desviaba la mirada cuando su esposa hablaba así. Era más fácil ignorar el dolor de una hija que enfrentar a una esposa de lengua afilada. Paloma tenía 3 hermanas menores, todas ellas bendecidas con rostros perfectos y piel suave como la seda. Carlota, de 17 años, ya tenía 3 pretendientes disputándose su atención. Beatriz, de 15, había heredado los ojos verdes de su madre y provocaba suspiros en cada baile social. Y la pequeña Rosa, de apenas 13 años, ya mostraba señales de convertirse en la más bella de todas. Pero Paloma era la mayor, y en su familia, eso significaba ser el recordatorio constante de lo que podía salir mal. La joven pasaba sus días trabajando en las tareas que nadie más quería hacer. Cuidaba de los animales enfermos, cosía la ropa gastada de los trabajadores del rancho, preparaba remedios caseros para las dolencias menores. Su abuela paterna, antes de morir 3 años atrás, le había enseñado el arte de la curación usando hierbas y plantas del desierto. Era un conocimiento que doña Remedios consideraba inútil para una mujer de buena familia, pero que Paloma atesoraba como su único refugio en un mundo que la rechazaba. Fue durante una cena familiar cuando todo comenzó a desmoronarse de la manera más inesperada. Don Esteban había invitado al coronel Villanueva, un oficial del ejército mexicano que supervisaba las relaciones con las tribus apaches de la región. El hombre hablaba con voz grave sobre los acuerdos de paz que se estaban negociando, sobre la necesidad de crear vínculos más fuertes entre las comunidades. «Hay un caso particular que requiere atención», dijo el coronel mientras cortaba su carne con precisión militar. «Tenemos un guerrero apache llamado Yastil. Perdió a su esposa hace 2 años durante un conflicto con otra tribu. Desde entonces se ha vuelto más distante, más difícil de integrar en los acuerdos de paz. Los ancianos de su pueblo sugieren que necesita una nueva compañera, alguien que lo ancle de nuevo a la vida pacífica». Doña Remedios levantó la vista con interés repentino, y Paloma sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía esa mirada. Era la mirada de alguien que acababa de encontrar la solución perfecta a un problema molesto. «¿Qué situación tan delicada?», murmuró doña Remedios con falsa compasión. «Seguramente necesitan a alguien especial para tal tarea. Alguien que entienda el sacrificio que representa servir a un propósito mayor». Don Esteban miró a su esposa, entendiendo inmediatamente hacia dónde se dirigía la conversación. Durante un momento, su rostro mostró algo que podría haber sido vergüenza, pero la expresión desapareció tan rápido como había llegado. El coronel asintió pensativamente. «De hecho, el gobierno está ofreciendo incentivos significativos a las familias que estén dispuestas a formar estas alianzas. Tierras adicionales, contratos comerciales preferenciales, acceso a rutas protegidas por el ejército». Esa noche, después de que el coronel se marchara, Paloma escuchó voces elevadas provenientes del estudio de su padre. No necesitaba presionar su oído contra la puerta para entender lo que se estaba discutiendo. Su futuro estaba siendo decidido sin que nadie considerara preguntarle su opinión. A la mañana siguiente, don Esteban la llamó a su presencia. La habitación olía a tabaco y a la decepción que siempre parecía llenar el espacio cuando padre e hija se encontraban solos. Él no la miró directamente mientras hablaba, enfocando su atención en los papeles sobre su escritorio. «Paloma, hemos tomado una decisión sobre tu futuro»,
comenzó con voz cuidadosamente neutral. El coronel Villanueva nos ha presentado una oportunidad que beneficiará enormemente a esta familia. Serás enviada a vivir con el apache Yastil como su compañera. Es un arreglo que traerá honor a nuestro nombre y prosperidad a nuestras tierras. Las palabras cayeron sobre Paloma como agua helada. Había esperado muchas cosas en su vida. Había imaginado muchos destinos posibles, pero nunca este. ¿Me está entregando a un desconocido?, preguntó con voz que apenas lograba mantenerse firme. Te estoy dando un propósito, respondió su padre, finalmente levantando la vista. En sus ojos había algo que Paloma no supo identificar. ¿Culpa? ¿Alivio? Aquí nunca encontrarás marido. Ambos lo sabemos. Al menos de esta manera, tu existencia servirá para algo importante. Doña Remedios entró en ese momento con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Deberías estar agradecida, Paloma. Pocas mujeres con tu condición tendrían esta oportunidad. Los apaches no son tan exigentes con las apariencias como nosotros los civilizados. La crueldad casual de esas palabras fue como una bofetada, pero Paloma ya había desarrollado una piel gruesa contra los insultos de su madrastra. Lo que realmente la destrozaba era la expresión en el rostro de su padre, la forma en que evitaba su mirada, la cobardía disfrazada de decisión práctica. Esa noche, Paloma no lloró. Se sentó junto a la ventana de su pequeña habitación, mirando las estrellas que brillaban sobre el desierto, y sintió algo extraño nacer dentro de ella. No era rabia, aunque tenía derecho a sentirla. No era tristeza, aunque había razones suficientes para el dolor. Era algo diferente, algo que no había sentido antes. Curiosidad mezclada con una extraña sensación de posibilidad. Durante 19 años, había vivido siendo la hija rechazada, la hermana defectuosa, la vergüenza familiar escondida detrás de sonrisas forzadas. Pero ahora la estaban enviando lejos, muy lejos de las miradas críticas y los suspiros de decepción. La estaban enviando a un lugar donde nadie conocía su historia, donde nadie había decidido de antemano que no valía nada. Los 3 días siguientes pasaron en una confusión de preparativos. Doña Remedios se aseguró de empacar solo lo mínimo necesario para Paloma. 2 vestidos simples, algo de ropa interior, un chal gastado. «No necesitas mucho donde vas», dijo con desdén. «Los salvajes no aprecian las cosas finas». Pero Paloma empacó secretamente algo más valioso que cualquier vestido elegante. El pequeño cuaderno, donde su abuela había escrito todas sus recetas de remedios, junto con pequeños frascos de semillas de las plantas medicinales más importantes. Si iba a empezar una nueva vida, llevaría consigo el único conocimiento que la hacía sentir valiosa. La mañana de su partida llegó con un cielo despejado y un sol que apenas comenzaba a calentar el aire. El coronel Villanueva llegó con una carreta simple tirada por un caballo palomino y 2 soldados que actuarían como escolta. Don Esteban entregó a su hija una pequeña bolsa de monedas sin mirarla a los ojos. «Para emergencias», murmuró, y por un momento Paloma pensó que diría algo más, algo que pareciera amor o al menos remordimiento. Pero su padre simplemente se dio la vuelta y regresó a la casa. Sus hermanas observaban desde la ventana del 2º piso. Carlota parecía aliviada, Beatriz curiosa, y la pequeña Rosa tenía lágrimas en los ojos. Solo Rosa bajó corriendo para despedirse apropiadamente, abrazando a Paloma con fuerza. «Te voy a extrañar», susurró la niña. «Eres la única que siempre fue amable conmigo». Esas palabras se clavaron en el corazón de Paloma con más fuerza que todos los insultos que había recibido en su vida. Besó la frente de su hermana pequeña y subió a la carreta sin mirar atrás. El viaje hacia el territorio apache duró 2 días completos. El coronel Villanueva resultó ser un hombre más humano de lo que Paloma esperaba. Durante el camino, le habló sobre Yastil con respeto genuino. «Es un hombre complicado», explicó mientras cabalgaban a través del paisaje árido. «Perdió todo lo que amaba. Su esposa, su hijo que murió al nacer, su sentido de pertenencia. Se ha cerrado al mundo de una manera que preocupa a su gente. Necesita alguien que le recuerde que la vida todavía tiene valor». Paloma escuchaba en silencio, absorbiendo cada detalle. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «¿Por qué creen que yo podría ayudarlo?». El coronel la miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. «Porque tú también conoces el dolor, ¿verdad? Lo veo en la forma en que te sientas,
en cómo mantienes tus manos quietas incluso cuando sé que quieres tocar tu rostro. Solo alguien que ha conocido el rechazo puede entender verdaderamente a alguien que se ha apartado del mundo. Llegaron al asentamiento apache al atardecer del segundo día, cuando el cielo se pintaba de naranjas y púrpuras que Paloma nunca había visto en su vida. El lugar era diferente a todo lo que había imaginado. No era el campamento salvaje y caótico que doña Remedios había descrito con desprecio, sino una comunidad organizada de viviendas tradicionales, hechas con ramas y pieles, dispuestas en círculos que parecían seguir un patrón con significado profundo. Los habitantes se detuvieron en sus actividades para observar la llegada de la carreta. Paloma sintió docenas de ojos sobre ella, evaluándola, juzgándola. Instintivamente, su mano subió para tocar las cicatrices de su rostro, un gesto que había repetido 1000 veces cuando se sentía observada. Pero algo extraño sucedió. Las miradas que recibía no eran de disgusto o lástima como esperaba. Eran de curiosidad mezclada con algo que podría haber sido comprensión. Una anciana se acercó primero, caminando con la dignidad de quien ha vivido muchas vidas y aprendido todas sus lecciones. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, y sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia que hacía que Paloma se sintiera vista de verdad por primera vez en mucho tiempo. «Soy Nashota», dijo la mujer en español con fuerte acento. «Abuela de Yastil, tú eres la mujer que viene de lejos». No era una pregunta, sino una afirmación. Paloma asintió, sin saber qué más hacer. Nashota la estudió durante un largo momento, sus ojos moviéndose desde el rostro marcado de Paloma hasta sus manos callosas por el trabajo, hasta la pequeña bolsa de tela que llevaba aferrada contra su pecho como si guardara tesoros invaluables. «Tienes ojos de sanadora», dijo finalmente la anciana. «Ojos que han visto sufrimiento y aprendido de él. Bien, mi nieto necesita a alguien que entienda el dolor sin temerlo». Antes de que Paloma pudiera responder, un movimiento en la periferia del campamento llamó su atención. Un hombre emergió de una de las viviendas más alejadas, caminando con pasos lentos pero decididos. Incluso a distancia, Paloma pudo sentir la intensidad de su presencia, como si el aire mismo cambiara cuando él se movía. Yastil era más alto de lo que había imaginado, con hombros anchos que hablaban de años de trabajo físico intenso y cacería. Su cabello negro caía hasta más allá de sus hombros, brillando bajo la luz dorada del atardecer. Y cuando se acercó lo suficiente, Paloma vio que la mitad izquierda de su rostro estaba marcada por cicatrices de quemaduras antiguas, líneas irregulares que bajaban desde su sien hasta su mandíbula, distorsionando ligeramente los rasgos que alguna vez debieron ser armoniosos. El tiempo pareció detenerse cuando sus ojos se encontraron. Los de él eran oscuros como la noche del desierto, profundos y llenos de un dolor que Paloma reconoció inmediatamente porque lo había visto reflejado en su propio espejo durante años. Era el dolor de quien había sido juzgado por su apariencia, de quien había perdido algo irreemplazable. Pero había algo más en esa mirada, algo que la sorprendió hasta las raíces de su ser. No había rechazo. No había ese retroceso instintivo que ella había aprendido a esperar cuando las personas veían su rostro por primera vez. Yastil se detuvo a pocos pasos de distancia, manteniendo una separación respetuosa. Habló en su lengua nativa a su abuela, palabras que Paloma no entendía pero cuyo tono podía interpretar claramente. Había sorpresa allí, y confusión, pero no ira ni disgusto. Nashota respondió en el mismo idioma, su voz firme y sin espacio para argumentos. El intercambio duró varios minutos, durante los cuales Paloma permaneció inmóvil, sintiendo que su destino se decidía en palabras que no podía comprender, pero cuya importancia sentía en el aire tenso entre abuelo y nieto. Finalmente, Yastil se volvió hacia ella y habló en español lento pero claro, cada palabra pronunciada con cuidado deliberado. «Te dijeron que eras fea, ¿verdad?» La pregunta fue tan directa, tan inesperadamente brutal, que Paloma casi se tambaleó hacia atrás. Nadie en su vida había sido tan honesto sobre el tema, que todos evitaban mencionar directamente. El elefante invisible que llenaba cada habitación donde ella entraba. Por un momento consideró mentir, suavizar la verdad, pero algo en los ojos de este hombre le dijo que no toleraría falsedades. «Sí», respondió con voz que temblaba solo ligeramente. «Toda mi vida me lo han dicho».
que mi rostro espanta a los hombres decentes, que ningún hombre querría despertar mirándolo cada mañana, que soy una vergüenza para mi familia. Yastil dio un paso más cerca, estudiando las cicatrices en el rostro de Paloma con una intensidad que hubiera sido ofensiva viniendo de cualquier otra persona. Pero de él se sentía diferente, como si estuviera buscando algo específico en esas marcas, leyendo una historia escrita en piel marcada. ¿Y tú te lo crees?, preguntó con voz más suave. La pregunta la tomó completamente desprevenida, como un golpe que no había visto venir. En su familia, en su mundo anterior, nadie nunca había cuestionado si ella creía en su propia fealdad. Era simplemente un hecho aceptado, como el cielo azul o la tierra café, algo que no necesitaba verificación. Yo... comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta como piedras demasiado grandes para tragar. No sé qué creer. Es lo único que me han dicho siempre, desde que tengo memoria. Algo cambió en la expresión de Yastil. Su rostro se suavizó casi imperceptiblemente, las líneas duras alrededor de su boca relajándose apenas una fracción. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba un tono diferente, más cálido, cargado de comprensión que solo podía venir de experiencia compartida. A mí también me llamaron monstruo después del fuego, dijo con honestidad que cortaba como cuchillo. Los niños corrían cuando me veían acercarse. Las mujeres desviaban la mirada, avergonzadas de haber sido capturadas mirando. Incluso algunos guerreros actuaban como si mi apariencia trajera mala suerte, como si las cicatrices fueran contagiosas. Extendió su mano lentamente, dando a Paloma tiempo más que suficiente para retroceder si quería, para rechazar el contacto. Cuando ella no se movió, congelada en lugar por la sorpresa, y algo más que no podía nombrar, él tocó suavemente una de las cicatrices en su mejilla, con dedos callosos pero sorprendentemente gentiles. Estas marcas cuentan una historia, dijo, trazando la línea irregular con reverencia que Paloma nunca había asociado con su rostro dañado, de supervivencia, de haber enfrentado algo difícil y terrible y seguir aquí de pie, respirando, viviendo. No veo fealdad. Veo fuerza que muchos guerreros envidiarían. Paloma sintió lágrimas quemando detrás de sus ojos, presionando para salir, pero las contuvo con fuerza de voluntad desarrollada durante años. Había aprendido hacía mucho tiempo que llorar solo hacía que las personas se sintieran incómodas, que la emoción pública era otra forma de ser inconveniente. Pero las palabras de Yastil habían tocado algo profundo dentro de ella. Algo que había estado enterrado bajo años y años de rechazo constante y autodesprecio cultivado. Nashota observaba el intercambio con ojos sabios que no perdían ningún detalle, leyendo el lenguaje silencioso entre su nieto y esta extraña que había llegado desde tan lejos. Habló en su lengua a Yastil, quien asintió lentamente antes de volverse hacia el coronel Villanueva que esperaba pacientemente a un lado. «Acepto este arreglo», dijo formalmente, su postura cambiando a algo más oficial. «Pero con condiciones claras. Esta mujer no será tratada como prisionera o como carga impuesta. Será mi compañera si así lo elige ella, no porque el gobierno lo ordene o porque su familia la haya desechado». Se volvió hacia Paloma, sus ojos sosteniéndola con intensidad que la hacía sentir desnuda de formas que nada tenían que ver con ropa o apariencia. «Te ofrezco un lugar aquí, un hogar si lo quieres. Pero la decisión es tuya y solo tuya. Si prefieres regresar con tu familia, nadie te detendrá. No hay cadenas aquí excepto las que tú misma elijas llevar». Era la primera vez en toda la vida de Paloma que alguien le ofrecía una elección real, verdadera, sobre su propio destino. No una ilusión de elección donde todas las opciones llevaban al mismo resultado inevitable, sino una decisión genuina con consecuencias reales. La ironía no se le escapó. El hombre que supuestamente debía ser el salvaje, el primitivo sin civilización, era el primero en tratarla con verdadera dignidad humana. «No tengo familia a la que regresar», respondió con honestidad que la sorprendió a ella misma, sintiendo las palabras como liberación al decirlas en voz alta. «Solo tengo un lugar donde nunca fui querida, donde cada día era recordatorio de mi fracaso en ser lo que ellos necesitaban. Si me ofreces un hogar aquí, lo acepto con todo mi corazón». Los días siguientes trajeron una transformación que nadie en el asentamiento había anticipado. Nashota había asignado a Paloma tareas simples al principio.
ayudar a preparar alimentos, llevar agua del arroyo cercano, aprender las costumbres básicas de la comunidad. Pero fue cuando una crisis inesperada sacudió al asentamiento que todo cambió de manera dramática. Era el 5.º día desde su llegada cuando escucharon los gritos. Una mujer joven llamada Kaya corría hacia el centro del campamento sosteniendo a su hijo de 4 años en brazos. El niño, Nahuel, había sido picado por un escorpión mientras jugaba cerca de las rocas. Su pequeño cuerpo convulsionaba, los labios se tornaban azules y sus ojos rodaban hacia atrás mostrando solo el blanco. Las mujeres se reunieron alrededor, algunas rezando, otras preparando remedios tradicionales. Pero Paloma vio inmediatamente que el veneno estaba actuando demasiado rápido. Había visto este tipo de reacción antes en el rancho, cuando un trabajador joven había muerto porque nadie supo qué hacer a tiempo. Sin pensarlo, se abrió paso entre la multitud. «Déjame ayudarlo», dijo con voz que no admitía discusión. Una mujer mayor, de rostro severo y mirada desconfiante, bloqueó su camino. «Tú no conoces nuestras formas, no tocarás al niño». Pero Kaya, desesperada, miró a Paloma con ojos suplicantes. «Por favor, está muriendo. Si puedes hacer algo, lo que sea». Paloma no esperó más permiso. Se arrodilló junto al niño sintiendo su pulso débil y errático. Sabía exactamente qué necesitaba, y las plantas crecían abundantes en este desierto. «Necesito hojas de gobernadora, corteza de mezquite y alguien que haga un fuego muy caliente, ahora mismo», ordenó con autoridad que sorprendió incluso a ella misma. Nashota, que había estado observando desde la distancia, asintió a los presentes. Las mujeres corrieron a buscar lo que Paloma pedía. Mientras tanto, ella trabajó en el pequeño cuerpo del niño, presionando puntos específicos que su abuela le había enseñado para ralentizar la dispersión del veneno, hablándole con voz suave aunque él no pudiera escucharla. Yastil apareció entre la multitud, sus ojos encontrando los de Paloma con intensidad que ella sintió como un toque físico. No dijo nada, pero su presencia era apoyo silencioso que le daba fuerza. Las plantas llegaron. Paloma trabajó con manos que no temblaban a pesar del miedo que sentía por dentro. Preparó un cataplasma que aplicó directamente sobre la picadura. Luego una infusión que hizo tragar al niño gota a gota, masajeando su garganta para ayudarlo a pasar el líquido. Cada movimiento era preciso, cada decisión tomada con la confianza que años de observar a su abuela le habían dado. Pasaron 30 minutos que parecieron 30 horas. El asentamiento entero contenía el aliento. Y entonces, lentamente, el color comenzó a regresar al rostro del niño. Sus ojos parpadearon, enfocándose. Respiró más profundo. Lloró, lo cual era la señal más hermosa de que estaba vivo y consciente. Kaya sollozó de alivio, abrazando a su hijo con fuerza suficiente para romperlo. Las mujeres alrededor murmuraban entre ellas, mirando a Paloma con nueva consideración. Pero fue la mujer mayor que había bloqueado su camino quien se acercó lentamente. «Me equivoqué», dijo simplemente. «Juzgué sin conocer. Tienes el don de sanación en tus manos». Esa noche, cuando Paloma finalmente regresó a su vivienda, encontró a Yastil esperándola afuera. Llevaba 2 tazas de té caliente y una expresión en su rostro que ella no había visto antes. «Salvaste a ese niño», dijo, ofreciéndole una taza. «Mi pueblo tiene un dicho: quien salva una vida, se convierte en guardián de esa alma. Ahora Nahuel te pertenece de una forma que ningún lazo de sangre podría crear». Paloma aceptó el té con manos que finalmente comenzaban a temblar ahora que la crisis había pasado. «Tuve miedo. Pensé que podría fallar, que llegaría demasiado tarde». «Pero no lo hiciste», respondió Yastil, sentándose cerca de ella pero manteniendo distancia respetuosa. «Y eso es lo que importa. La valentía no es ausencia de miedo, es actuar a pesar de él». Se quedaron en silencio por un momento, bebiendo el té bajo un cielo lleno de estrellas que brillaban con intensidad imposible. Fue Paloma quien finalmente rompió el silencio con una pregunta que había estado creciendo en su mente desde que llegó. «¿Cómo te quemaste?» Yastil no respondió inmediatamente. Paloma casi se disculpó por preguntar, por cruzar una línea invisible, pero entonces él comenzó a hablar con voz baja y cargada de memoria. «Hace 3 años nuestro campamento fue atacado durante la noche. No por soldados,
sino por otra tribu con la que teníamos conflicto antiguo por territorio de caza. Prendieron fuego a varias viviendas antes de que pudiéramos reaccionar. Hizo una pausa, sus dedos apretando la taza con fuerza que blanqueó sus nudillos. Mi esposa, Itzayana, estaba embarazada de 8 meses. Quedó atrapada cuando nuestra vivienda se incendió. Entré a sacarla, pero una viga cayó sobre mí. Logré empujarla hacia afuera, pero el fuego me alcanzó. Paloma sintió lágrimas corriendo por sus mejillas antes de darse cuenta de que estaba llorando. ¿Ella sobrevivió? Sí, pero el bebé nació esa misma noche, demasiado pronto, demasiado pequeño. Vivió 3 horas. La voz de Yastil se quebró apenas perceptiblemente. Itzayana nunca me culpó, pero yo supe que algo se rompió dentro de ella esa noche. 2 años después, enfermó de fiebre que ningún curandero pudo sanar. Murió susurrando el nombre de nuestro hijo. Paloma extendió su mano sin pensar, colocándola sobre la de Yastil. Él no se apartó, sino que volteó su palma para entrelazar sus dedos con los de ella. Era el primer contacto real que compartían, y algo eléctrico pasó entre ellos en ese toque simple. «Por eso entiendes», murmuró Paloma. «Por eso puedes ver más allá de las cicatrices. Porque las tuyas son tanto por dentro como por fuera». «Igual que las tuyas», respondió él, mirándola con intensidad que la hizo temblar. «Tu familia te marcó de formas que ninguna enfermedad podría hacer. Pero esas marcas te hicieron más fuerte, no más débil. Te hicieron capaz de ver el sufrimiento de otros y actuar sin dudar». Permanecieron así durante largo rato, manos entrelazadas, compartiendo un silencio que decía más que 1000 palabras. Fue Nashota quien eventualmente los interrumpió, acercándose con pasos silenciosos. «El consejo quiere hablar contigo mañana», dijo a Paloma. «Quieren que seas sanadora oficial del asentamiento. Es un honor que pocas personas externas reciben». Paloma miró a Yastil, buscando guía. Él asintió con pequeña sonrisa que transformó su rostro marcado en algo hermoso. «Acepta. Este es tu lugar ahora. Este es tu hogar». Y por primera vez en su vida, Paloma creyó que realmente pertenecía a algún lugar. Las semanas que siguieron transformaron a Paloma de manera que nunca hubiera imaginado posible. Como sanadora oficial del asentamiento, pasaba sus días tratando dolencias que iban desde fiebres infantiles hasta heridas de caza. Pero más importante que el trabajo, era el respeto que había ganado. Las mujeres que al principio la miraban con desconfianza, ahora la buscaban para consejo. Los guerreros la saludaban con reverencia. Los niños corrían a su lado sin miedo, tocando su rostro marcado con curiosidad inocente que nunca contenía rechazo. Y Yastil estaba siempre presente, una sombra protectora que nunca se alejaba demasiado. Sus conversaciones nocturnas se habían convertido en ritual sagrado, momentos donde compartían historias, miedos, sueños. Él le enseñaba palabras en su lengua, y ella le enseñaba canciones que su abuela le había cantado de niña. El vínculo entre ellos crecía como planta del desierto, lento pero profundo, con raíces que alcanzaban lugares que ni ellos mismos sabían que existían. Fue durante la luna llena del segundo mes cuando todo cambió de manera inesperada. Paloma estaba en su vivienda preparando ungüentos cuando escuchó el sonido de caballos acercándose al campamento. No era inusual recibir visitantes, pero algo en el tono de las voces, en la tensión que repentinamente llenó el aire, la hizo salir a investigar. Lo que vio hizo que su sangre se congelara en sus venas. Don Esteban Márquez, su padre, había llegado acompañado de 4 vaqueros armados y el mismo coronel Villanueva que la había escoltado al asentamiento. Pero lo que realmente la paralizó fue ver a su hermana Rosa bajando de uno de los caballos, su rostro manchado de lágrimas y moretones visibles en sus brazos. «Paloma», llamó su padre al verla, su voz cargada de urgencia que ella nunca había escuchado antes. «Necesito hablar contigo. Es sobre tu hermana». Yastil apareció instantáneamente a su lado, su cuerpo tenso como arco a punto de disparar flecha. Nashota y varios guerreros también se acercaron, formando barrera protectora sin ser obviamente amenazantes. Paloma caminó hacia adelante, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Rosa corrió hacia ella, arrojándose a sus brazos con sollozos que sacudían todo su pequeño cuerpo. «¿Qué pasó?»,
preguntó Paloma, abrazando a su hermana mientras miraba a su padre con ojos que exigían verdad. Don Esteban parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vio. Su rostro estaba demacrado. Sus ojos hundidos mostraban falta de sueño. «Doña Remedios», comenzó, y se detuvo, como si las palabras le quemaran la garganta. «Después de que te fuiste, se volvió peor. Carlota y Beatriz se casaron rápidamente, escapando de la casa. Rosa quedó sola con ella y yo fui cobarde. Trabajaba hasta tarde, evitaba estar en casa, la dejé sola con esa mujer cruel». Rosa levantó su rostro, mostrando un ojo hinchado que claramente había recibido golpe fuerte. «Me pegaba, Paloma. Decía que yo era estúpida, inútil, que iba a terminar como tú, fea y rechazada. Pero tú no estás fea ni rechazada. Tú te ves feliz. Más feliz de lo que te vi en toda tu vida». Las palabras cayeron como martillos sobre el corazón de Paloma. Toda la ira que había contenido durante años contra su familia burbujeó a la superficie, pero fue eclipsada por algo más fuerte: la necesidad de proteger a su hermana pequeña. «¿Por qué la trajiste aquí?», preguntó a su padre con voz fría como hielo. Don Esteban bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su hija. «Porque finalmente entendí lo que te hice. Te envié lejos para deshacerme de ti, llamándolo deber cuando era solo cobardía. Pero cuando vi a Rosa sufriendo lo mismo, cuando me di cuenta de que iba a perder a todas mis hijas por mi debilidad», su voz se quebró. «Vine a pedirte perdón y a suplicarte que cuides de Rosa, que le des el hogar que yo no pude darles a ninguna de las dos». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre las viviendas. Todos los ojos estaban sobre Paloma, esperando su respuesta. Yastil tocó suavemente su hombro, apoyó silencioso que le dio fuerza para hablar. «No necesito tu perdón», dijo finalmente, su voz clara y firme, «porque tu cobardía me trajo aquí, a un lugar donde finalmente encontré mi valor. Me trajo a personas que me ven como soy, no como una decepción que necesita ser escondida». Miró a Rosa, limpiando las lágrimas del rostro de su hermana con ternura infinita. «Pero Rosa se quedará conmigo, no como favor a ti, sino porque es mi hermana y la amo, porque merece conocer lo que es ser valorada». Don Esteban asintió lentamente, lágrimas corriendo por sus mejillas envejecidas. «Gracias. Y Paloma, te ves hermosa. No sé cómo no lo vi antes, pero ahora puedo verlo. Irradias una luz que nunca tuviste en casa». Nashota se adelantó, estudiando a Rosa con ojos sabios. «Esta niña puede quedarse, pero debe aprender nuestras formas, respetar nuestra cultura. ¿Estás dispuesta, pequeña?». Rosa asintió vigorosamente, aferrándose a Paloma como si fuera su única salvación. Y tal vez lo era. Esa noche, después de que don Esteban se marchara con promesas de enviar provisiones regularmente, después de que Rosa se durmiera finalmente en la vivienda de Paloma, Yastil la encontró sentada sola bajo las estrellas. «Tu hermana tiene tus ojos», dijo, sentándose a su lado. «Misma gentileza, misma fuerza escondida esperando ser descubierta. Tengo miedo por ella», confesó Paloma. «Miedo de que lleve las mismas heridas que yo llevé durante tanto tiempo». «Pero tiene algo que tú no tuviste», respondió Yastil, tomando su mano. «Tiene a alguien que entiende su dolor, alguien que puede mostrarle que la crueldad de otros no define su valor». Paloma se volvió hacia él, y algo en su mirada había cambiado. Era más cálida, más abierta, llena de sentimientos que ya no podía o quería esconder. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Mi familia me envió aquí como broma cruel, como forma de deshacerse de su problema, pero tú me recibiste como si fuera exactamente lo que necesitabas». Yastil tocó suavemente su rostro, trazando las cicatrices que alguna vez ella había odiado. «Porque eras exactamente lo que necesitaba. Alguien que entendiera que la belleza no está en piel perfecta o rostros sin marcas. Alguien que pudiera ver mi alma más allá de las cicatrices que llevo. Alguien cuyo corazón era tan puro que podía reflejar bondad incluso después de años de crueldad». Y allí, bajo el cielo infinito del desierto, Yastil la besó por primera vez. Fue beso suave, reverente, lleno de promesas que ninguno de los dos necesitaba verbalizar. Cuando se separaron, Paloma estaba llorando, pero eran lágrimas de alegría tan pura que dolía. «Te amo», susurró Yastil. «No a pesar de tus cicatrices, sino incluyéndolas.
porque son parte de quien eres, de la mujer fuerte y compasiva que me devolvió la capacidad de sentir. Y yo te amo a ti, respondió Paloma, por ver belleza donde otros vieron fealdad, por darme elección cuando nadie más lo hizo, por mostrarme que merezco amor verdadero. Los meses que siguieron al beso bajo las estrellas trajeron una transformación que tocó no solo a Paloma y Yastil, sino a toda la comunidad. Rosa floreció como flor del desierto después de la lluvia, perdiendo poco a poco el miedo que había vivido en su mirada. Las mujeres apaches la adoptaron como si fuera propia, enseñándole sus tradiciones mientras ella compartía las canciones mexicanas que su abuela le había cantado. Paloma y Yastil se casaron según las costumbres apaches durante la luna nueva, en ceremonia simple pero profundamente significativa. Nashota bendijo su unión con palabras ancestrales que hablaban de dos almas marcadas por el fuego, encontrando sanación mutua. No hubo vestido elaborado ni invitados de alta sociedad, solo la comunidad que los había acogido a ambos, celebrando un amor que había nacido del reconocimiento mutuo, del respeto profundo, de la comprensión de que la verdadera belleza vivía en lugares que los ojos superficiales nunca podrían alcanzar. Pero la historia estaba lejos de terminar. 6 meses después de la boda, cuando Paloma comenzaba a sentir los primeros movimientos de vida creciendo dentro de ella, llegaron visitantes inesperados al asentamiento. Carlota y Beatriz, sus hermanas, aparecieron montadas en caballos finos, vestidas con ropas elegantes pero con expresiones que hablaban de descontento profundo. Carlota había logrado el matrimonio ventajoso que doña Remedios había deseado para ella, casándose con el hijo de un hacendado rico. Beatriz se había comprometido con un comerciante exitoso de la ciudad. En papel, habían conseguido exactamente lo que se suponía que debían desear, pero cuando bajaron de sus caballos y vieron a Paloma, algo se rompió en sus rostros cuidadosamente compuestos. «Estás radiante», murmuró Carlota, tocando el vientre apenas visible de Paloma con mano que temblaba. «Te ves feliz, verdaderamente feliz». Paloma abrazó a sus hermanas, sintiendo la tensión en sus cuerpos, la tristeza que llevaban como vestidos demasiado apretados. «¿Qué pasó? ¿Por qué vinieron?» Beatriz fue quien habló, lágrimas corriendo por sus mejillas perfectas. «Porque nos dimos cuenta de que tú ganaste. Todos pensamos que habías recibido el peor destino posible, ser enviada como broma cruel a vivir con un salvaje. Pero mirarte ahora, verte así». Su voz se quebró. «Yo tengo todo lo que se suponía que debía querer. Un esposo rico, una casa grande, joyas hermosas. Pero él me ve como posesión, como trofeo que exhibe ante sus amigos. Nunca me pregunta qué pienso, qué siento, qué sueño». «¿Y mi esposo?», añadió Carlota con amargura apenas contenida. «Es exactamente como padre, cobarde cuando debería ser fuerte, cruel cuando debería ser gentil. Me casé escapando de doña Remedios solo para encontrarme con alguien igual de frío». Yastil observaba desde cierta distancia, dando espacio a las hermanas pero permaneciendo cerca en caso de que Paloma lo necesitara. Rosa se acercó, tomando las manos de Carlota y Beatriz con la inocencia directa que solo los niños poseen. «Paloma dice que el amor verdadero te elige a ti, no a tu cara o tu apellido», dijo la pequeña. «Dice que Yastil la ama porque ve su corazón. ¿Sus esposos no ven sus corazones?». La pregunta infantil cayó como piedra en agua quieta, creando ondas de verdad incómoda. Carlota se arrodilló ante Rosa, tocando suavemente su mejilla. «No, pequeña, no lo hacen. Y eso es lo que duele más que cualquier cosa». Paloma sintió compasión profunda por sus hermanas, mezclada con tristeza por los caminos que todas habían tomado. «Pueden quedarse aquí si quieren», ofreció suavemente. «Pueden aprender lo que yo aprendí, que el valor no viene de la aprobación de otros, sino de conocer tu propio corazón». Pero Carlota negó con la cabeza, secando sus lágrimas. «No podemos. Tenemos compromisos, expectativas. Vinimos solo para verte, para entender cómo habías logrado lo imposible. Y ahora lo sé. Encontraste a alguien que te amaba por quien eras, no por lo que podías darle». Las hermanas se quedaron 3 días, durante los cuales observaron la vida que Paloma había construido. Vieron cómo los niños corrían a ella sin miedo, cómo las mujeres la buscaban para consejo, cómo los ancianos la trataban con respeto que ningún título podría comprar.
Y sobre todo, vieron cómo Yaztil la miraba como si ella fuera lo más precioso del mundo, cómo sus manos se buscaban instintivamente, cómo compartían sonrisas secretas llenas de comprensión mutua. La noche antes de partir, Carlota abrazó a Paloma con fuerza, que hablaba de arrepentimiento y envidia en partes iguales. «Perdóname», susurró, «por todas las veces que me quedé callada cuando doña Remedios te lastimaba. Por todas las veces que pensé que era mejor que tú porque mi rostro no tenía marcas. Estaba tan equivocada». «Ya estás perdonada», respondió Paloma. «Todas éramos prisioneras de diferentes maneras. Tú simplemente elegiste una prisión que se veía bonita desde afuera». Cuando sus hermanas se fueron, Paloma sintió paz profunda. No porque se alegrara de su sufrimiento, sino porque finalmente entendía que la felicidad verdadera nunca había dependido de rostros perfectos o matrimonios ventajosos. Dependía de encontrar a alguien que viera tu alma y decidiera que era exactamente lo que siempre había buscado. Los años que siguieron trajeron bendiciones que Paloma nunca se había atrevido a soñar. Dio a luz a 2 hijos, un niño y una niña, ambos sanos y hermosos a su manera única. La niña nació con marca de nacimiento que cubría parte de su mejilla, y cuando Paloma la vio por primera vez, lloró de alegría, pensando en cómo su hija nunca conocería la vergüenza que ella había vivido, porque crecería rodeada de amor que veía más allá de apariencias. Rosa creció para convertirse en maestra de los niños apaches, enseñándoles tanto la lengua española como los conocimientos de su abuela. Se casó eventualmente con un joven guerrero que la amaba con devoción que hacía sonreír a Paloma cada vez que los veía juntos. Don Esteban visitaba ocasionalmente, cada vez más humilde, cada vez más consciente de lo que había perdido por su cobardía. Pero Paloma lo recibía con gracia, permitiéndole conocer a sus nietos, dándole la oportunidad de ser el abuelo que nunca había sido padre. Y doña Remedios, según contaban los visitantes, había terminado sola en la gran mansión, abandonada por todos, excepto los sirvientes pagados para tolerarla. Era justicia poética que Paloma no celebraba, pero tampoco lamentaba. Algunas personas elegían la amargura sobre el crecimiento, y no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Nashota vivió hasta los 93 años, lo suficiente para ver a los bisnietos de Paloma y Yaztil corriendo entre las viviendas. El día antes de morir, llamó a Paloma a su lado y le tomó las manos con dedos que temblaban por la edad, pero permanecían cálidos. «Sabía desde el momento en que te vi que eras exactamente lo que mi nieto necesitaba», murmuró con voz débil pero clara. «No porque fueras perfecta, sino porque habías aprendido que la perfección es mentira, que el mundo cuenta para hacernos sentir menos. Tú entendías que las cicatrices son mapas de batallas sobrevividas, no vergüenzas que esconder». Paloma besó la frente de la anciana, sintiendo gratitud tan profunda que dolía. «Me diste un hogar cuando no tenía ninguno. Me enseñaste que pertenecer no depende de sangre, sino de elección mutua». Nashota sonrió, cerrando los ojos. «Y tú le diste a mi nieto razón para vivir de nuevo, para amar de nuevo, para creer que la belleza verdadera existe en este mundo, solo que la mayoría de las personas están demasiado ciegas para verla». 20 años después del día en que Paloma llegó al asentamiento apache como broma cruel de su familia, se sentó con Yaztil en el mismo lugar donde habían compartido su primer beso. Sus cabellos mostraban hebras plateadas, sus rostros llevaban nuevas arrugas junto a las cicatrices antiguas, pero sus ojos brillaban con amor que solo había crecido más profundo con los años. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Yaztil, como había hecho incontables veces a lo largo de los años. Y Paloma respondió con la verdad que había descubierto en este desierto, en este hogar, en los brazos de este hombre que había visto su corazón cuando nadie más se molestó en mirar. «Jamás, porque ellos me enviaron aquí pensando que era castigo, pero tú me recibiste sabiendo que era regalo, y esa diferencia lo cambió todo». Bajo el cielo infinito donde las estrellas brillaban como promesas eternas, se besaron como lo habían hecho miles de veces antes, probando que el amor verdadero no conoce barreras de cultura, raza o apariencia. Solo requiere 2 corazones dispuestos a ver más allá de las cicatrices, hacia la belleza que siempre estuvo allí, esperando ser reconocida.